Dios santo, o qué es ser santo, qué es Dios santo, ¿verdad? Va a hablar un poco rapidito sobre lo otro, sobre la santidad de Dios, la santidad del creyente, y llegaremos a la santificación del creyente, ¿verdad? La santidad y la santificación son cosas distintas, hermano. La santidad, vamos a lo que es la santidad. La santidad de Dios, vamos a empezar por eso. La santidad de Dios es más difícil de explicar que todos los atributos de Dios. Es parte porque es uno de sus atributos esenciales que no es compartido por el hombre. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de sus atributos en escala mucho menor, dice. Desde luego, amor, dice, misericordia, fidelidad, etcétera. Pero algunos de los atributos de Dios nunca serán compartidos por seres creados. La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, y ahí está, y la santidad. La santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es lo que separa a Dios de todos los demás seres. La santidad es más que solo su perfección o pureza, sin pecado en su esencia, lo que lo hace distinto a otro. Siempre recuerdo yo que la visión de Juan en el trono de Dios en Apocalipsis, recuerden, ¿verdad? Y con también la visión de Isaías, fue algo impresionante para ellos, para Isaías. Dice que cayó al suelo, cayó de rodillas. Dice que vio como desde la boca de aquel hombre salía una espada. Y él sintió la presencia, la santidad de Dios. Y eso, y eso a mí me hace ruido, hermano. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros nos convertimos, está la santidad presente, porque la santidad nos desnuda a nosotros como seres humanos, nos desnuda ante el pecado, nos confronta con el pecado, con la maldad. Entonces, es la santidad, dicen los teólogos, que es como el rostro del Señor. La santidad es la cara visible de Dios. Me imagino yo las religiones, las muchas religiones que hay. Están las religiones del Islam, están muchos dioses, pero ninguno se caracteriza como se caracteriza Dios. Lo único que lo ve, las personas que conocen de Dios, solamente conocen de que Dios es santo. Esa es la diferencia que tiene nuestro Dios de todas las otras creencias, que Dios es un Dios santo, un Dios puro. La santidad de Dios significa que Dios es único, que Dios es diferente, que Dios es distinto, distinto ontológicamente, dice, distinto en su esencia, distinto en cualquier otra cosa que existe. Por lo tanto, Él es separado de todo lo creado, porque no hay nada que se le parezca. Dice que Él, Dios, es un Dios santo. Así que esa es la santidad de Dios. Entendemos que no podemos llegar a eso. Nosotros como persona, como hombre, como pecadores, estamos exentos de poder llegar a ser santos como Dios. Y por eso a veces la gente no, se asusta de Dios, hermano. Cuando usted predica a las personas, a la sociedad, a los vecinos, la santidad lo ven como primeramente como algo muy lejano. O cuando uno se acerca a ellos, te dicen, este cree santo, sin entender lo que es santidad. Es algo imposible para el hombre llegar a ser santo como Dios. ¿Qué es ser santo? Ahora pasamos a ser, ¿qué es ser santo? Es ser consagrado, apartado, separado exclusivamente para un plan y propósito de Dios, es estar disponible para el uso exclusivamente de Dios. Entonces, a veces confundimos lo que es ser santo. A veces queremos portarnos bien para ser santo. Acá dice que Dios es el que nos da nos inviste de esta santidad, nos separa para un propósito.
¿Quiénes son los santos? Hermano, ¿quiénes son los santos? Son todos los que han nacido de nuevo. Si usted, hermano, tiene a Cristo en su corazón, la Biblia lo llama a usted santo. Por eso Pablo se describe a las iglesias como los santos de Dios, siendo pecadores. Son los santos, son los apartados que tiene Dios para su propósito. Eso es ser santo. Dice lo que no es ser santo. Un ateo moral, hermano, que ame a su esposa, se porte bien, es amable, es cordial, es de buenas intenciones, pero no es apartado por Dios, no es santo. Una persona que obedezca las leyes de la sociedad, ¿verdad? Que las respete, tampoco no es un santo porque no es apartado de Dios. El venir solamente a la iglesia tampoco, hermano, nos hace santo. Tampoco nos hace santo. A ver, la santificación. La santificación. Entramos a nuestra materia, que se entendiera un poco lo que es ser santo, la santificación, la santidad de Dios y el ser santo. Ser santo nos aparta, Dios nos aparta para un propósito. Esos son los santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? Llegamos a ser santos por este estudio que hemos venido haciendo sobre la santificación, ¿verdad? Sobre los distintos temas que hemos tenido, la elección, la santificación, la gracia de Dios también. La gracia de Dios, el llamamiento, la regeneración, la justificación, y ahora pasamos a la santificación. La justificación, como hablaba mi hermana Betty, habla sobre que somos justificados en la cruz. Por eso es importante, hermano, por eso es importante la cruz, porque la cruz es la puerta que nos lleva a todo esto. En la elección, en la gracia de Dios, en el llamamiento, todos pasamos por la cruz. Por eso en una iglesia debe predicarse mucho, o debemos entender muy bien lo que es el efecto de la cruz en las personas, en el creyente. Dice que la obra maestra de Dios en la vida del creyente es el proceso que lleva al cristiano a alcanzar el carácter de Cristo. La santificación nos lleva a eso. Es un proceso que nos lleva toda la vida para llegar a alcanzar a la plenitud de Cristo y el carácter de Cristo. Hablábamos, como decía mi hermana Betty, las diferencias entre la justificación y la santificación. Dice que la justificación es que es una posición legal. Nosotros entendemos la obra de Cristo y eso nos posiciona como santos. Es una sola vez. Ustedes son santos porque son elegidos, son apartados, porque han sido entendidos en la cruz. Y ustedes tenemos esa posición legal que somos santos. La santificación es interna. Eso conlleva tiempo, conlleva un proceso, como dice mi esposa, de toda la vida. Dice que la justificación es una vez por todas. O sea, una vez creemos, no estamos creyendo todas las semanas, sino que una sola vez creemos en la cruz, creemos en la justificación, una sola vez por todas. Y la santificación dice que continúa por toda la vida por el proceso que lleva. Santo, santificación. Somos santos, pero tenemos que santificarnos. Pero eso también es un llamado de Dios. Dios es el que empieza la santificación. Dice que es una obra de Dios por entero. En la santificación hay una cooperación de nosotros. Debemos tener la voluntad, debemos tener la obediencia también para la santificación. Dios la empieza, Dios la crea, pero también nosotros tenemos como criaturas que somos de Él, también debemos participar en, como decía, en poder hacerlo con voluntad. Dice también que es perfecta en esta vida, la justificación perfecta en la vida. La santificación
va a depender también de cómo nosotros, como decía, si somos obedientes, si somos obedientes a la palabra, si somos obedientes a querer certificarnos también. Dice que también la misma es en todos los creyentes. La justificación de mi hermana Betty, mi hermana Ana, mi hermano Jaime, mi hermana Patti, Alejandra, es la misma que tengo yo, es la misma. Eh, el arrepentimiento, el entender el pecado, la maldad, la rebeldía contra nuestro Dios, entenderla, arrepentirnos, es la misma. Y en la santificación más grande unos que otros, ¿no? Por la dedicación, como decía, todo va también en eso de cooperar, eh, en de buscar tiempo, querer santificarnos también más unos que otros. Entonces que entendamos eso, que debe ser que algo que nazca de nosotros también el querer conocer a Dios, el querer santificarnos ante Dios. Por eso dice que más grande unas que otras. Así que como que pueda obrar el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Entregar por entero nuestra voluntad a él, ¿sí? Las tres etapas de la santificación. Eh, la santificación tiene un principio definido en la regeneración, hermano. O sea, empieza por una regeneración. Dice que es un cambio moral definido que tiene lugar en nuestras vidas. Ese cambio moral definido. Cuando nosotros vamos a la cruz, ¿verdad? Y el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros ya entendemos, ese es un cambio moral, ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Dejamos esa, como dice el viejo hombre. Entonces ese es el cambio moral. Ya el tomar con los amigos, el emborracharnos, ya sabemos que es malo. Es un cambio moral, ya entendemos ese cambio que debe haber en nuestra vida. El Espíritu Santo toma control, nos hace entender y hay un cambio radical en eso. Recuerdo cuando muchos hermanos cuando se convierten a Dios, ¿verdad? A los alcohólicos, los que son drogadictos y se convierten al Señor, tienen un cambio, tienen un cambio. Entonces los amigos, los vecinos, eso es lo que ellos lo impresiona, ese cambio. Eso es lo que habla, es un cambio moral definido, ¿no? En que un día para otro, nosotros, bueno, para mucha gente también es paulatino, pero es un cambio, se entiende ese cambio ya, ya no somos esclavos del pecado, porque eso era ser esclavo del pecado. Dice, cuando nacemos de nuevo no podemos continuar pecando como hábito o patrón de vida. Primera de Juan 3:9 explica eso. Como decía, no podemos seguir en esa línea del pecado, en esa línea de la rebeldía, esa línea también del desconocimiento que teníamos también de la palabra. Dice que este cambio inicial es la primera etapa de la santificación. Como decíamos, el cambio radical, un cambio moral, entendemos. Esto es la primera etapa de santificación. Nosotros entendemos que ya debemos cambiar nuestra vana manera de vivir, decía Pablo. Este paso rompe el amor al pecado y la fuerza dominante en nuestras vidas. Esto todo está respaldado con la escritura, hermano. Entonces, porque había un amor al pecado en ese tiempo. Nosotros amábamos al pecado sin entender, sin comprender. ¿A quién no entiende de amigos que tiene que aman el pecado? No pueden dejar el pecado del mundo. Entonces dice Pablo que este es el paso que rompe el amor al pecado y la fuerza dominante en nuestra vida. Es el primer paso, ¿verdad? En la santificación. Dice que el creyente ya no está dominado por el pecado y ya no ama el pecado como hablábamos. Muchos aman el pecado. Yo recuerdo en el trabajo que tenía un compañero que yo le mostraba su pecado, ¿no? Y él decía, no, yo no cambio, eso me encanta. Preso del pecado, le encantaba vivir eso, no se veía haciendo otras cosas, saliendo, no sé,
pero me explicaba esto, que no le gustaba la otra vida de cristiano, entonces no, él amaba el pecado. Entonces eso rompe, el creyente ya no está dominado por el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Dice que el pecado no tendrá dominio. Hermano, este es un estudio que cualquier momento pueden opinar e interrumpirnos más que de alguna pregunta de lo que es la justificación, de lo que es el santo, ¿m? para que alguna duda que tengan, interrumpan nomás y conversamos esto. ¿M? Ya, estamos en el pecado, no Sí, tendrá dominio. hermano Marco. Dígame. Sí, no, brevemente quizá poder enfatizar en lo que dijo usted en el primer punto de la santificación, es que el cambio moral, es importante resaltar que no es un cambio moral, moral en el sentido social, sino referente a un cambio moral, a la moral de Cristo. Allá apunta esta regeneración, un cambio de mentalidad. Porque el ejemplo que da usted de los borrachitos, que es súper práctico, va más allá de dejar de beber. Empieza el cambio desde el interior hacia el exterior, porque muchos cambian por fuera, pero el cambio que viene a hacer el Señor es un cambio interno. Un entendimiento, con comprensión de lo que Comprensión, de lo bueno y lo malo. Claro. Hablamos la otra vez de una fe racional, una fe que Claro. comprende, entiende, que no es emocional, que no se deja llevar por las emociones, simplemente, sino que es con comprensión. Entonces, ese cambio vaya, pues esa regeneración de comprender. Claro. Eso, hermano. Claro. Sí, gracias, hermano Rodrigo. Claro, que se entienda que es un cambio con entendimiento de lo bueno y lo malo. Gracias, hermano Rodrigo. Vamos en él. Dice que el pecado no tendrá dominio sobre usted, sobre nosotros. Dice que tenemos poder para vencer las tentaciones y la seducción del pecado también. Dice que, porque ¿quién mora en nosotros después de habernos convertido? Mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que tenemos el poder para vencer las tentaciones, pero de ahí nos vamos a dar cuenta de que hay un poder, pero hay una carne también sobre nosotros, ¿no? Hay una carne que se opone al poder del Espíritu. Está una lucha interna. Dice también, hermano, dice que el pecado ya no será nuestro amo como lo fue una vez. Esto nos hace recordar los tiempos pasados, hermano. El pecado ya no será nuestro amo como fue una vez, antes de que nos convirtiéramos en creyentes. Como hemos podido ver, hay como decía mi hermano Rodrigo, hay un entendimiento de ya saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya no estar preso, como decía, en el viejo hombre, ¿verdad? Porque muchos andan de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a lo que dictamina su corazón. Su corazón, entonces están en tiempos del pecado, de lo que da los frutos de eso, de lo que es el pecado. Pero ya no, ya. Dice que cuando entramos a esta etapa de la santificación, que tiene principio la definición de la regeneración, Dios nos regenera, ¿verdad? Y dice que ya mora el Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, delante cuando veíamos lo que era la santidad, también es ver lo que Dios toca es santo. Nosotros fuimos llamados, por eso somos santos. Más que nada nosotros somos llamados, somos apartados. Por eso somos santos, ¿no? No porque nos portemos bien o porque vean obra en nosotros, no. Porque fuimos llamados y fuimos apartados a ser santos. Pedro habla de somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Porque somos apartados. Dice que el pecado ya no será nuestro amo como lo fue una vez. Antes que nos convirtiéramos en creyentes, hermano, ejemplo,
Ya no, dice, no podemos decir que el pecado me ha derrotado, me rindo. He tenido mal genio por 37 años y lo tendré hasta que me muera, dice. Y los demás simplemente tendrán que aguantarme. Decir esto es confesar la derrota, es permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo, es negar la verdad. Eso es lo importante que es negar la verdad de las escrituras que nos dicen que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Romanos 6:14. ¿Mm? Así que, hermano, estamos en una santificación, en un crecimiento, estamos en una madurez espiritual. Vamos creciendo cada día más de la mano de Dios y con nuestra voluntad también. Dice que son 3 etapas de la santificación. Sí, alcanzamos la segunda. Dice que, hermano, que la santificación aumenta toda la vida. Dice que aunque el Nuevo Testamento habla que de un comienzo definido de la santificación, también lo ve como un proceso que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Es una vida, es un paso a paso, es una día a día, es un crecimiento, es una madurez, es como una planta que va creciendo. Nosotros debemos ir creciendo, avanzando día a día. Debería ser así, no deberíamos retroceder, deberíamos avanzar. Dice, aunque Pablo dice a sus lectores han sido liberados del pecado, esto es lo que hablaban delante, dice que han sido liberados del pecado y que están muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6:11 y 6:18. Dice que reconoce que todavía queda pecado en sus vidas y por eso les dice que no permitan que este pecado reine y que no se sometan a él. Esto está en Romanos 6:12 y 13. Quiere decir que nosotros, quiere decir que hay pecado en nuestros miembros, que todavía quedan, y ahí está la lucha. Debemos soportar, luchar en la santificación, en un camino a la santificación. La tarea del cristiano es crecer cada día más en santificación, crecer, avanzar, en acercarnos a Dios, en acercarnos a la palabra, en acercarnos a la iglesia, en acercarnos en el estudio de la palabra, en la oración. Eso santifica nuestra vida. Eso nos da gozo en nuestra vida. Por eso cambia, cuando nos convertimos a Dios, cambia nuestra mirada, nuestra dirección. Antes las cosas del Señor nos aburrían, hermano, y ahora estamos prestos a poder sumergirnos en la palabra, a poder lanzarlo a las profundidades de lo que es la Escritura, conocerla, porque Dios se está revelando a nosotros. Estamos adquiriendo un conocimiento que antes no lo teníamos, y eso es fruto del Espíritu Santo que hay en nuestra vida. Pablo dice, a través de la vida cristiana somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor. O sea, vamos de gloria en gloria, vamos en conocimiento a otro conocimiento, vamos creciendo, vamos madurando y vamos santificándonos. Eso quiere decir que vamos en gloria y que aumenta toda la vida. La santificación aumenta toda la vida, hermano. Vamos a estar hasta que Dios nos llama a su presencia, santificándonos, caminando, madurando hacia la plenitud en Cristo. Dice que también, por lo tanto, estaremos llegando a ser más y más como Cristo conforme avanzamos en la vida cristiana, ¿verdad? Yo sé que si le pregunto a mi hermana Silvia o a mi hermana Betty, cómo es su vida cristiana ahora, hace 3, 4 años atrás, o 2 años atrás, y ellos notan un crecimiento. Eso, hermano, es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que nos enseña. Pero tenemos que tener la voluntad, tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra, a que seamos enseñados por un hermano, enseñados por una palabra, enseñados por un pastor. Crezcamos en santidad, en santificación, crezcamos en la palabra del Señor.
Y eso nos hace maduros, eso nos hace ser sabios también, la sabiduría de la palabra. Dice que, Pablo dice que él todavía no es perfecto. Miren, Pablo decía, dentro de lo que conocemos en la Escritura, lo que habla, cuando recién uno comienza a entender o a conocer la palabra, ¿quién no quería ser como Pablo? Y Pablo dice que él todavía no es perfecto, pero se esfuerza para seguir avanzando y alcanzar todo el propósito por el cual Cristo lo salvó. Él quiere decir eso. Y dice, quiere decir que todavía él no llega, todavía le falta para seguir, para estar a la plenitud de Cristo, ¿sí? Para seguir avanzando a alcanzar el propósito por el cual Cristo lo salvó. Y el propósito, hermano, ¿cuál es? Llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Para llegar a la estatura de Cristo. Así que, hermanos, hasta aquí vamos a quedar porque vamos a continuar este domingo, ¿verdad? Es el estudio sobre lo que es la santificación, lo que es ser santo, la santidad de Dios y la santificación. Santificación es el crecimiento de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos ver nuestros frutos también, nuestros frutos en la palabra. También los frutos, dice que el Espíritu Santo, ¿quién da fruto? Da fruto, el mismo Espíritu da fruto en nuestras vidas. Así que dé fruto en nuestras vidas, y que más adelante falta ver sobre hasta cuándo llega la santificación, ¿verdad? Pero ya lo dijimos, que es para toda la vida estaremos creciendo, madurando en la palabra, ¿no? Así que el Señor los bendiga, hermano.